a no creer porque yo no lo he visto, porque a mí no me consta, porque yo no veo lo espiritual. Sin embargo, la propuesta que nos hace Dios es el versículo 47 del Evangelio de San Juan, 6:47, antes de llegar al 51, en el 51 comienza el discurso que escuchamos. Pero el 47 dice: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Listo, punto, y aparte he dicho, caso cerrado, no se hable más. De eso se trata. Jesús pone las bases. La base es la fe. ¿Lo crees? Consecuencia, tienes vida eterna. Pero tienes que creer. ¿No crees? No te vas a perder un carro, no te vas a perder una casa, no te vas a perder una finca, te vas a perder la vida eterna. El que cree, en verdad se lo digo, no estoy jugando, dice Jesús, tiene vida eterna. Y lanzó el discurso. Ese discurso que ustedes y yo escuchamos, ese discurso es el que hoy le da fuerza a la familia de nuestro hermano José Ramón. Hoy es lo único que puede calmar el dolor que está pasando la familia. Que queda tan aturdido que parece, ¿será verdad? ¿Será mentiras? ¿Por qué se murió mi papá, mi hermano, mi tío? ¿Por qué? ¿Se perdió todo? ¿La muerte tiene la última palabra? ¿O después de la muerte hay una frontera para pasar a la vida mejor, la vida eterna? Nosotros estamos aquí porque creemos. Y la familia de José Ramón lo ha traído a la iglesia porque cree. Ahora, ¿y qué es lo que creen? Versículo 51. Sí, 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Esto es lo que hay que creer. Ustedes vieron a José Ramón que a lo mejor fue a misa no sabemos cuántas veces en su vida. Y cuando fue a misa tantas veces en la vida, comulgó otras tantas veces y nunca pareciera haberle visto el queso a la tostada. Parecía que era algo que no valía la pena, que no servía para nada. Si comulgo o no comulgo, eso es igual. Eso hasta ahorita. De ahora en adelante, José Ramón va a vivir eternamente gracias a esta palabra. Repítalo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Listo. Es la oferta. ¿La tomamos o la dejamos? ¿Quién la toma? El que cree. ¿Quién la deja? El que no cree. Si él lo creyó y recibió ese pan vivo bajado del cielo, pues se cumple la palabra, Dios no miente. ¿Cuándo se cumple? El día en que muramos. Mientras estemos aquí en la tierra, es lo mismo ir a misa o no ir a misa. Pareciera. Pero cuando muere, cambia. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Y cuál es ese pan? El pan que yo le voy a dar es mi carne. Ah, bárbaro, con razón el sacerdote cuando le da la comunión dice el cuerpo de Cristo y usted dice amén. Porque el pan que comemos no es un pan de la panadería normal, es el pan vivo bajado del cielo, es el cuerpo de Cristo. Y por eso a los niños se les enseña la catequesis para que aprendan qué es lo que van a recibir y no confundan con una galleta la Eucaristía. Es el cuerpo de Cristo, el pan que yo daré es mi carne. Pero Jesús presenta aquí, ¿para qué lo da? ¿Para qué? Por la vida del mundo. Y Él lo dio para que el mundo tenga vida. No solamente José Ramón. Ustedes y yo y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. La única condición es que crean. Ahora, hay gente que no está dispuesta a creer. Pongan cuidado. Discutían entre sí los judíos y decían,
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Qué les falló a los judíos? La fe. Jesús les había dicho en el 47, el que cree en mí tendrá vida eterna. Ellos no creyeron, en la segunda opción no creer. Y comenzaron a decir, ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? ¿Acaso somos caníbales? ¿Cómo este nos va a dar a comer su carne? Imagínense comiéndose uno un brazo de otra persona. ¿Cómo este nos va a dar a comer su carne? Los que no sabían que cuando Jesús habla de la carne, de su cuerpo, no está hablando, no me pierda aquí, 1:29 de Juan. No está hablando de que seamos caníbales para comer carne humana, sino San Juan capítulo 1, versículo 29, va a explicar qué es. Cuando Jesús dice que hay que comer su carne. ¿Por qué su carne? San Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, ya entendí. No es que seamos caníbales. Es que Jesús es el Cordero de la Pascua. El que libera al pueblo de sus pecados con su sangre. Limpia y purifica. Entonces es necesario comer su cuerpo, beber su sangre. ¿Porque somos caníbales? No. Porque creemos lo que dice la Biblia. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si yo me lo como, si yo bebo su sangre, entonces se cumple, vuelva a Juan, capítulo 6, versículo, ya sería el 53, se cumple, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Pero si la comen, tendrán vida, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche. Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué creemos que José Ramón tiene vida eterna? A partir de la eternidad está con Dios. Porque esto no es mentira. Dios no nos ha engañado. Dios no miente. Y Él dice, si no come, Él la comió. Entonces no se refiere a Él ese pedacito. El que no coma, Él lo comió. No coma, no tiene vida. Ahora el que coma. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. En medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio de la angustia, porque un familiar se fue a la otra vida, esas palabras hacen eco en la mente y en el corazón a la luz de la fe y fortalece el espíritu y fortalece el ánimo de toda la familia. Repítalo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Márquelo, otra vez, y búsqueme a Juan 11, 23. Observen esto. Aquí va mostrando, el que coma mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El Señor promete. Ahora, el Señor quiere que creamos. ¿En qué momento vamos a creer eso? Precisamente cuando muere un familiar. ¿Se acuerdan ustedes que un día murió un familiar de Marta y María que se llamaba Lázaro? Le pasó lo mismo que ustedes, lo dice San Juan capítulo 11, versículo 23. Se encontró con Jesús. Y Jesús precisamente estas palabras, que mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo reiteré en el último día, se lo dice a Marta. Pero se lo dice de otra manera, escúchenlo. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Había muerto Lázaro. Lo tenían, bueno, ya lo habían enterrado. Tenía 4 días enterrado. Y como estaban desilusionados, no tenían esperanza, el mundo no les permitía el alivio, no le daban un consuelo. Jesús fue a consolar a Marta. Tu hermano resucitará. ¿Se acuerdan? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Y aquí viene, y pongan la lupa, atención, aquí viene. Jesús le respondió,
yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces se une a lo que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Con razón Él es el pan vivo bajado del cielo y el que lo coma tendrá vida, porque Él es la resurrección y la vida. Con razón dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, porque Él es la vida y yo lo resucitaré el último día. Yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿qué ha dicho en Juan 6:47? El que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Y qué le dice a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Aleluya! Repítalo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Aleluya! Repítalo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Véanlo ustedes, se trata de creer o no creer. Si ustedes no quieren creer, es problema de ustedes. Pero ya Dios nos dio la oferta y nos dio la garantía y nos dio la esperanza. Estamos en el año 2025, año jubilar, año de la esperanza. ¿Cuál esperanza? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. La esperanza que después de que pasemos la frontera de esta vida, vamos a resucitar, porque Jesús es la resurrección y la vida. Porque Jesús prometió, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Pero, ¿cuál es la perlita que le lanza Marta? Y en Marta a cada uno de nosotros, no con Lupita, con Doña Lupa. ¿Cuál es la perlita? Escúchenla. El que cree, Bueno, repítalo y viene la perlita. Repítalo. el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ahí viene la perlita. Respire profundo. Ahí viene la perlita. De eso se trata. Atención. Eso era con lo de aquel tiempo. Le estaba predicando, pero ahora viene la perlita para ti y para mí. Dale. ¿Crees esto? ¿Otra vez? ¿Crees esto? ¿Otra vez? ¿Crees esto? De eso se trata. No es que Dios sea injusto y me quitó a mi papá. Dios es injusto, me quitó a mi hermano. Dios es injusto, ¿por qué se llevó a José Ramón? No, ya un momentico. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Pero ahí viene el secreto. ¿Crees esto? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué se amarga? Entonces, ¿por qué el mundo se le viene al suelo? Entonces, ¿por qué parece que todo se acabó? Entonces, ¿por qué no tiene esperanza? ¿O crees o no crees? ¿Crees esto? Es la pregunta que nos hace Jesús. Y es la pregunta que te hace Jesús a ti, familiar, y a mí, y a cada uno de nosotros, que hoy nos damos cuenta que somos mortales, que un día vamos a morir y vamos a estar en ese lugar. Cada difunto es un campanazo que Dios nos da para decir, mañana vas a morir. Y si no, lean la lágrima. La lágrima dice, falleció o descansó en la paz del Señor José Ramón. Y ponen QEPD. ¿Qué quiere decir? Quedan estos para después. Y da la lista. ¿O no? Si quieren, léanlo porque le dice Q, quedan estos. P, para, D, después. Que también significa que en paz descanse, claro está. Y por eso viene la lista de lo que quedan para después. Lo que no sabemos el orden. Pero ahí vamos haciendo la cola. Entonces, ¿quiénes son los que sufren desilusionadamente? Los que no tienen esperanza.
Y por eso me gusta el pasaje este pasaje de Marta y María, porque encontramos dos mujeres que estaban viviendo el mismo dolor, el mismo momento, la misma circunstancia, pero una con fe y otra sin fe. Había muerto su hermano. Marta tenía fe, María no tenía fe. Y ustedes saben que es el único pasaje de la Biblia, el versículo más corto, donde dice, y Jesús lloró. Y muchos dicen, Jesús lloró, y lloró porque amaba mucho a Lázaro. O Jesús lloró porque amaba mucho a María. No. Jesús no lloró por eso. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Cómo sé yo que no lloró porque amaba mucho a Lázaro? Porque hubiese llorado cuando se encontró con la primera hermana, que era Marta. Y cuando Marta le cuenta, miren, murió mi hermano, Jesús se hubiese puesto a llorar. ¿Y cómo sabemos que no es porque amaba más a María, la hermana de Marta, que a Marta? Entonces no lloró con Marta porque a Marta no la quería mucho. Lloró con María porque a María la amaba más. Mentira, porque en el versículo 5 dice, 11:5 dice, escuche. Jesús amaba a Marta. Sí amaba a Marta. A su hermana. Amaba a su hermana María. No me diga que amaba a María y a Marta no. Amaba a Marta, amaba a María Y a Lázaro. y amaba a Lázaro. De modo que no me venga a decir que lloró con María porque amaba más a María. No, dice, amaba a Marta, pues si amaba a Marta tenía que llorar con Marta. Y si amaba a María, pues tenía que llorar con María. Pero ¿por qué no lloró con Marta y por qué lloró con María? Es que lloró porque había muerto Lázaro. Pero es que ¿qué? Es que Jesús no sabía que Lázaro iba a morir. En el capítulo 11, versículo 11, Jesús expresa que él sabe que Lázaro va a morir. Entonces, ¿por qué llora? Si él también sabe que va a resucitar, lo va a resucitar. Y entonces, ¿por qué llora si lo va a resucitar? Escuchen, 11:11. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron los discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. Entonces Jesús, cuando Lázaro muere, él sabe que Lázaro ha muerto. Y se lo dice a los discípulos. Y dice, voy a despertarlo. Sabía que lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lloró en la tumba de Lázaro? Y no en la tumba de Lázaro, no lloró en la tumba de Lázaro. Exactamente. Lloró en el encuentro con María. Pero, ¿y por qué lloró? ¿Porque Lázaro había muerto? No, él ya lo sabía y sabía que iba a resucitarlo. ¿Por qué lloraba? La Biblia muestra por qué llora Jesús. No llora por la muerte de Lázaro, porque él lo va a resucitar. No llora con María porque amaba más a María que a Marta. A las dos amaba y a Lázaro también. Llora con María, no con Marta, a pesar de que el dolor de las dos era grande, porque María no tenía esperanza. Y Jesús llora cuando encuentra a un cristiano que no tiene esperanza. ¿Por qué no lloró con Marta? Porque Marta tenía esperanza. Padre, ¿y eso lo está inventando de usted? No. Con prueba le doy. 11:21. Se encuentra primero con Marta. Y 11:32. Se encuentra con María. Y usted va a ver que las dos expresan el dolor. La misma expresión del dolor. Grábenselo.
Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Palabra de Marta y palabra de María. Las dos exactamente igual. Pero Marta le pone un agregado, le pone la esperanza. María no, María llega hasta ahí. María dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y hasta ahí llegó. No agrega más nada. Marta le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahí, eso fue lo que hizo que Jesús no llorara con Marta. La esperanza, la fe y la confianza que tenía Marta. ¿Y qué es lo que hizo que llorara con María? Porque María no tenía esperanza. Véanlo, véanlo. Versículo 32, primero cuando se encuentra con María. La segunda, dale. Cuando María llegó donde estaba Jesús, A ver las palabras, doña Lupita, las palabras que le dijo María a Jesús. al verle, cayó a sus pies y le dijo, Cayó a sus pies y le dijo, vean que era una creyente, era una cristiana, amaba a Jesús, conocía a Jesús, pero no tenía esperanza. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. listo, hasta ahí llegó. ¿Cómo sabemos que llegó? Ponga cuidado. Viéndola llorar Jesús, Ya no dijo más nada y se puso a llorar. Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Listo. Se quedó en el dolor, sumergida viendo la muerte de su hermano, sin ninguna esperanza. No tenía consuelo, no había quien la consolara. Y cuando Jesús la ve desconsolada, llora con ella, porque no tiene esperanza. Pero ahora cuando se encontró con con Marta, versículo 21, se encuentra con Marta. Y Marta le dice exactamente lo mismo, pero le agrega la esperanza. Esa que ustedes deben tener, esa que yo debo tener, aunque el mundo nos la quiera robar, la esperanza, y nos quiere hacer creer que con la muerte, muerto el perro, se acabó las armas, que no hay esperanza después de la muerte, que no hay una frontera más allá donde podamos vivir, como dice Jesús, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. O como dice Jesús también, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y que coma este pan vivirá para siempre. A ver, ¿cómo dice cuando se encontró con Marta? dijo Marta a Jesús, ¿Se acuerda cuáles fueron las palabras de María? Si hubiese muerto, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuáles son las palabras de Marta? Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo, lo mismo. ¿Y por qué Jesús no lloró con Marta? Si a las dos las amaba, véanlo, ahí viene, vean lo que ustedes y yo debemos tener, que el mundo no tiene, que los ateos no tienen, que los que no creen en Cristo no tienen. A ver, Pero aún, hay un pero, hay una esperanza, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. confía en Cristo, tiene fe, tiene esperanza, pero aún, aunque esté muerto, pero aún así yo sé que todo, está segura, está convencida, sabe en quién ha puesto su confianza, tiene esperanza. Lo que pidas, Dios se lo concederá, tiene esperanza. No tiene una esperanza muy así, como muy segura, ¿no? Ella tiene una esperanza, no sé de qué esperanza tendrá, pero tiene esperanza. Aún ahora sé, a lo mejor que iba a resucitarlo, o a lo mejor no sé qué esperanza tendría ella, pero tenía esperanza. Aún ahora sé que lo que pida, Dios se lo concederá. Y Jesús no lloró, Jesús más bien le da ánimo y le alimenta la esperanza y le dice, ánimo, si es verdad, lo que tú crees así será. Pongan cuidado. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le alumbró la esperanza. Tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Sí tenía esperanza de la resurrección. Sí tenía esperanza. Ahora Jesús le aclara más. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Y qué dijo Marta? ¿Por qué Jesús no lloró? ¿Qué dijo Marta? Le dice ella, sí, Señor, yo creo. Listo, listo.
ahí está el secreto. ¿Por qué Jesús no lloró con Marta? Porque Marta dijo, sí, Señor, yo creo. Aunque tiene 4 días en enterrado, pero yo creo. Aunque me duele el corazón, pero yo creo. Aunque he llorado también como María, pero yo creo. Aunque me cuesta saber de que ya no tengo a mi hermano conmigo, pero yo creo. Y Jesús no lloró. Ahora vean entonces con María. Versículo entonces, volvemos al versículo 32, cuando le dice, si mi hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero entonces María no tiene esperanza. Escuchen. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y también lloraban los judíos que la acompañaban, No tenía esperanza, se puso a llorar, María desesperada, sin esperanza. ¿Qué hizo Jesús? se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le responde, Señor, ven y lo verás. Ahora escuchen, atención. Jesús se echó a llorar. Jesús se echó a llorar. Hoy Jesús vuelve a llorar. Con los familiares de José Ramón, que no tienen esperanza. Hoy Jesús vuelve a llorar. Con los familiares de José Ramón, que no tienen fe en Jesucristo, no creen sus promesas. En aquellos que la palabra de Dios le ha entrado por aquí, le sale por aquí, y no ha cuajado en su vida. Hoy Jesús vuelve a llorar. Porque han ido a misa y rezan y han escuchado la palabra de Dios y se llaman cristianos católicos, pero no creen, pero no tienen esperanza. Y Jesús vuelve a llorar. Hay una palabra antes de llorar que Jesús se conmovió, ¿fue? Se conmovió interiormente. Se conmovió interiormente. ¿Ah? Se turbó. Se turbó. Se turbó. A Jesús le choca interiormente. Jesús no entiende interiormente cómo es que hayan cristianos que no crean en Él, que hayan perdido la esperanza, que crean que con la muerte se acabó todo, o como dicen los protestantes, muerto el perro se acabó la sarna. Jesús no. Jesús está en contra de lo que dicen los protestantes. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Bárbaro. Solo falta creer. Y hoy, ante la muerte de este hermano, yo quiero simplemente ayudarles a ustedes a ver que a pesar de que seguimos a Cristo y amamos a Cristo como María, la hermana de Marta, no hemos activado la fe. Y por eso el Papa en este año pone el tema de la esperanza. No hemos activado la esperanza. Después de esta muerte, de esta vida, viene la muerte y luego de esta habrá otra vida que Jesús nos lo prometió y nosotros debemos creerlo. Ahora, ¿cuál es la desesperación? La desesperación es porque no vemos lo que esperamos aquí en la tierra. Porque parece que José Ramón murió y las veces que comulgó no le sirvió de nada. Pues mírenlo, ahí está, en el ataúd. Porque las veces que vino a misa, las veces que rezó el rosario, las veces que leyó la palabra, las veces que hizo algún retiro, las veces que buscó de Dios, no le sirvió de nada. ¿Para qué le sirvió menos? Ahí está. Eso es lo que el mundo nos grita. Y eso es lo que a algunas personas les roba la fe y la esperanza. Pero cuando el escritor sagrado, unos dicen que es San Pablo, otros dicen que no, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, habla de aquellos hombres de fe. Viene a decir del 11, del 5 en adelante, habla de los hombres de fe del Antiguo Testamento, hasta por allá el 32. Pero en el versículo 13 al 16, nos viene a aclarar que usted no cree para encontrar aquí en esta tierra realizadas las promesas que el Señor nos ha ofrecido, nos ha prometido,
que vamos a disfrutar en el más allá. Hebreos capítulo 11, versículo 13. O entonces, aquí está. Muchos han muerto igual que José Ramón. Y parecieran que no le sirvió de nada la fe, y no le sirvió de nada la esperanza, no le sirvió de nada la amistad con Dios. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero miren cómo la Biblia refleja que a pesar de que haya muerto y a pesar de que la gente crea que ya no sirvió de nada haber creído o haber esperado, el escritor sagrado dice, ¿qué es lo que sucede? Óiganlo. En la fe murieron. Otra vez. En la fe. Aquí está el secreto. El que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez. En la fe. En la fe, sin abandonar la fe, sin cambiar de fe, sin cambiar de la doctrina, sin cambiar la iglesia, sin cambiar la fe, en la fe murieron todos ellos. Murieron todos ellos. Y aquí también Ramón, José Ramón. Murieron todos ellos. ¿Y entonces qué? ¿Muerto el perro se acabó las armas? ¿Entonces qué? ¿Dios no es fiel a su palabra? ¿Entonces qué? ¿Dios no cumplió sus promesas? Vean que sí. ¿De qué manera? Véanlo, por favor. Sin haber conseguido el objeto de las promesas. ¡Ah, bárbaro! Murieron y ante el mundo no encontraron el objeto de sus promesas. ¿Para qué les sirvió seguir a Dios? ¿Amar a Dios? ¿Confiar en Él? De todas maneras murieron. No encontraron el objeto de la promesa. Atención a lo que viene. Viéndolas y saludándolas desde lejos. ¡Ah! No llegaron a la meta, pero la observaron, la vieron desde lejos. Cuando usted y yo leemos la palabra como la de hoy, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne y la doy para la vida del mundo, el que me come vivirá por mí, él en mí y yo en él. Entonces, yo ya puedo verlo a lo lejos, más allá de la frontera de la muerte, más allá de esta vida, a lo lejos, ya lo puedo ver a la luz de la fe. A pesar de que haya muerto el cuerpo, lo puedo divisar a lo lejos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy con la palabra de Dios, divisando a lo lejos lo que le espera a José Ramón, o donde ya partió, y lo que nos espera a nosotros. A lo lejos, repítalo. Viéndolas y saludándolas desde lejos, y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Ah, y en la tierra eran extraños, extraterrestres, porque creían en Dios, porque buscaban las cosas de Dios, y al mundo no le interesa eso. Eran extraños. Una persona que crea en Dios es un extraño en pleno siglo XXI. La gente no le agrada eso. La gente se ríe, la gente se burla. Vayan ustedes a Europa para que vean cómo se burlan. ¿No vieron lo que pasó ahorita en California? El desastre que hubo, la quema y eso. Pero cómo antes se burlaron de Dios. Y viven como si Dios no existiera. Eso es lo que está pasando en medio del mundo. Sigue. Y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra, los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria. Lo divisaron a lo lejos. Van en busca de una patria. Aquí somos extraños. Aquí se burlan de nosotros, pero nosotros sabemos a dónde vamos. Tenemos metas fijas. Vamos en busca de la patria celestial, el reino de los cielos. Hacia allá vamos. Hay una canción que a mí me gusta mucho y dice, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, lo diviso, lo miro a lo futuro. Yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Dice que los hombres de fe murieron.
Solo viéndolo allá en el futuro, divisando la luz de la fe, no se le cumplió aquí en la tierra. Porque buscaban una patria más allá, el reino de los cielos. Pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Si hubiesen pensado en lo de la tierra, pues como cualquier mundano, se hubiesen entregado al mundo. Más bien aspiran a una mejor. ¿Escucharon? Estos que han muerto en la fe han renunciado al mundo porque aspiran a una patria mejor. Escuchen, escuchen. ¿Qué significa mejor? ¿Otra vez? Más bien aspiran a una mejor. A una mejor. ¿Qué significa mejor? Pongan la lupa. Háganle zoom. Ahí viene. A la celestial. Una mejor. Ahí viene. A la celestial. No les dice nada. No lo creen. No esperan. No lo anhelan. Entonces, ¿por qué se llaman cristianos? Entonces, ¿en qué creen? ¿Quién cree? Entonces, ¿por qué no renunciamos a la fe? Entonces, ¿por qué no agarran el camino del mundo? Si nosotros no hemos agarrado del mundo, es porque esperamos y divisamos y anhelamos una patria celestial mejor que cualquier otra. Y así le decía Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. San Pablo le decía a los Corintios, es que estoy convencido que cuando esto se acabe, cuando este cuerpecito se lo traigan los gusanos, y cuando esto se desmorone, y cuando la tierra, la casa de la tierra se desmorone, Dios nos tiene con certeza, con seguridad y firmeza, para los que creemos y anhelamos y esperamos y cumplimos sus mandatos, una patria celestial. ¿Que no lo dice la Biblia? Segunda de Corintios 5, 1. Porque sabemos. Lupita, atención, otra vez. Porque sabemos. ¿Saben qué significa sabemos? Estamos convencidos 100%. Otra vez. Porque sabemos. ¿Qué significa sabemos? No lo dudamos ni un instante. Porque sabemos. ¿Qué significa sabemos? Completamente seguros. Nadie nos puede engañar. Nadie nos puede mentir. Nadie nos puede hacer cambiar. Lo sabemos. Convencidos 100%. Que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona. Vean el ejemplo. José Ramón. Esta tienda de campaña, aquí en la tierra, se desmorona, se acabó, se lo van a comer los gusanos. ¿Qué pasa? ¿Muerto el perro, se acabó la sarna? ¡Que no! Doña Lupa, por favor. ¿Qué pasa? Tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Oferta, oferta. ¿Quién da más? ¿Habrá alguien que nos ofrezca algo mejor que eso? ¿Será que somos lo más tonto de la tierra? No, es que sabemos que el día en que nos llegue la muerte y nos traiga los gusanos de este cuerpo, Dios nos tiene preparada una mansión eterna en el cielo, no hecha por manos humanas. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo? No es que Dios no haya hablado claro. No es que Dios no cumpla sus promesas. Es que nos falta creer. Es que el mundo nos roba la fe. Es que el mundo nos hace dudar. Es que el mundo no quiere que usted y yo vivamos nuestra vida espiritual como Dios manda. A bárbaro. Es triste. Nos van a robar no un carro. No nos están robando una finca. Nos están robando la fe que nos conduce al cielo, a la eternidad, la vida eterna. Si no, ¿por qué los protestantes, por ejemplo, no permiten que la gente vaya a misa y comulgue el cuerpo y la sangre de Cristo? Cuando dice Cristo, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, yo lo retraeré en el último día. No es obra de Satanás para robarnos la mansión eterna en el cielo que Jesucristo nos prometió a quien coma su cuerpo y beba su sangre, claro que sí.
Pero ¿cuántos de su familia y de nuestro pueblo se han metido a protestantes y ya no comen el cuerpo y la sangre de Cristo? Y para colmo dice, es que me convertí. ¿Se convirtió? ¿En qué se convirtió? En un anticristo. Qué desgracia más grande, cómo el mundo nos engaña. Voy a terminar con las palabras de Jesús, del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Con esto termino. Pero óiganlo bien. Jesucristo dice, en pocas palabras antes de leerlo, que mucha gente opina. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. Pero que usted no debe creerle a Julano, a Petronilo, a Pánfilo, que deben creerle a Él, que es Dios. Y como Él es Dios y sabe lo espiritual y nos habla palabras espirituales, usted y yo debemos creerlo y no someterlo a juicio y aferrarnos a ello hasta el día de la muerte, para que después de la muerte veamos las promesas de Dios realizadas en nuestra vida. Escúchenlo. No se turbe vuestro corazón. Ante la muerte de José Ramón, ustedes familiares tienen un corazón adolorido, triste, acongojado. Y dice Jesús otra vez, No se turbe vuestro corazón. ¿cómo que no, Señor? Si no murió un perro, murió fue mi papá, murió fue mi hermano, murió fue mi tío, murió fue mi abuelo, murió fue mi esposo. ¿Cómo es que no se turbe vuestro corazón, Señor? ¿Cómo no voy a sentir si soy de carne y hueso? Pero Jesús da un porqué. Repítalo. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo voy a hacer yo para que no se turbe el corazón? Aquí está el secreto. Véanlo, el secreto. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahí está la medicina. Ahí está la anestesia. Ahí está el secreto. Diría Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Si lo vemos aquí, no tenemos nada que creer. Lo vemos que murió, lo vemos que ya no tiene vida, lo vemos que lo van a enterrar, lo van a tragar los gusanos. Hasta ahí llega. Ya va. No crean en lo que digan los protestantes, que muerto el perro se acabó la sarna. Crean en Dios, crean también en mí. Habla pues, Señor, que tu siervo escucha. ¿Están prestos? Con esto termino, óiganlo. En la casa de mi Padre Arriba, en el cielo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. hay que creerlo. Si lo creyéramos, nos moriríamos de emoción, nos moriríamos de alegría y de gozo. No lamentaríamos la muerte de un ser querido ni un instante. Podríamos decirle a Dios, gracias más bien, Señor, porque nos permitió conocer a José Ramón y disfrutar de él tantos años. Bendito sea. Gracias, Señor, porque lo ha llamado de esta vida a una vida mejor. Alabado sea, grande y maravillosa son tus obras. Qué amor nos tiene, que nos ofrece una vida eterna. Bendito sea. Jamás lo lloraríamos con nostalgia y sin fe ni esperanza. ¿Lo lloraríamos? Sí, porque hay ausencia. Pero lo lloraríamos con fe y con esperanza, no con desilusión. Repítalo. Crean en Dios, crean también en mí. ¿Qué tenemos que creer? Repítalo. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué tenemos que creer? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Repítalo. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. ¿Qué es lo que no entienden? Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Bendito sea Dios. Nos ha preparado un lugar en el cielo, a donde está Él. Ahí también vamos a estar. Nosotros somos lo más
cree en Dios. Solo el que cree en su palabra, solo el que active la fe, el que active la esperanza, el que decía no creerle al mundo, sino creerle a Dios. Vale la pena creer en Dios, sobre todo cuando llega la hora de la muerte. Porque Dios no nos ofrece cualquier cosita, nos ofrece cosas grandes, gigantes, mansión eterna en el cielo, estar con Él para siempre. Por eso nunca vuelva a decir, Dios es injusto, Dios es malo, porque se llevó a mi hijo, porque se llevó a mi padre, porque se llevó a mi madre, porque se llevó a mi hermano. Dios no es injusto, se lo llevó a una mansión eterna en el cielo, a gozar eternamente de su reino. ¿Cree que eso es injusto? ¿O usted es ignorante? ¿O usted es un incrédulo? ¿O usted no tiene esperanza? Y eso es lo que hace llorar a Jesús. Cuando usted y yo actuamos sin esperanza. Nunca le reclamen a Dios la muerte de un familiar. Nunca se lamente como aquel que no tiene esperanza. Solo disfruta y dile, ayúdame Señor a vivir mi fe, a creer en ti. Y ayúdame Señor para ver tu infinito amor que le ha ofrecido a mi padre, a mi hermano, a mi tía o a mi tío, a mi mamá, a quien sea, a mi único hijo, le ha ofrecido una vida mejor, una mansión eterna en el cielo. Gracias Señor, porque tu palabra es para nosotros una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Gracias Señor. Porque tu palabra está escrito lo que debemos creer. Activa hoy en nosotros la fe. Y en este año de jubileo, año de la esperanza, activa en nosotros la esperanza de que tu palabra se cumplirá al pie de la letra. Y a ti Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.